anestesia de segundo año y vamos a hablar hoy del abordaje multidisciplinar del delirium en el paciente crítico. Esta sesión está hecha en colaboración con Stefano Goretti, psiquiatra del hospital. Para empezar, lo que vamos a definir es el delirium. La DSM-5 lo define como una alteración en la atención y en la cognición que aparece en un periodo de tiempo corto y que no se explica por una disfunción cognitiva previa. Realmente el delirium viene a ser una alteración de la conciencia definido como una disminución de la capacidad de atención y alerta del paciente que se va a desarrollar en un periodo de tiempo breve, es decir, va a ser agudo y va a ser fluctuante. Esas son sus dos principales características. También se va a asociar a una alteración de las funciones cognitivas, sobre todo un deterioro de la memoria de fijación fundamentalmente, desorientación temporal, espacial y en persona, alteraciones del lenguaje y pensamiento desorganizado. Y también puede verse acompañado de alteraciones en la percepción del tipo interpretaciones erróneas, ilusiones o alucinaciones, sobre todo visuales, delirios paranoicos de persecución, y estos suelen ser transitorios y poco sistematizados. Además, pueden aparecer trastornos del ritmo sueño-vigilia, trastornos emocionales y trastornos vegetativos. Podemos clasificar el delirium de numerosas formas. La más utilizada lo clasifica según la actividad psicomotriz y diferencia un delirium hiperactivo, donde tenemos un paciente agitado, agresivo, con un humor lábil y poco colaborador, incluso con alucinaciones, que es el menos frecuente, y el delirio hipoactivo, donde tenemos un paciente con lentitud psicomotriz, letárgico y somnoliento. Este último es más difícil de detectar y por tanto más peligroso, porque va a ser muy frecuente en la unidad de cuidados críticos y va a pasar desapercibido, teniendo sin embargo las consecuencias deleterias que tiene el delirium en estos pacientes. Y luego tendríamos el mixto, que sería una fluctuación entre los dos anteriores y además es el más frecuente. Luego lo podemos clasificar en función de la duración y puede ser agudo si dura horas o días o persistente si dura semanas o meses. Y la DSM-5 hace una clasificación fundamentalmente etiológica y distingue 5 subtipos: intoxicación por sustancia, abstinencia, inducido farmacológicamente debido a una condición médica o multifactorial. Si hablamos de la epidemiología del delirium, todos sabemos que se da fundamentalmente en ancianos hospitalizados. La incidencia varía desde un 29 a un 64% en población general, hasta un 50% tras un procedimiento quirúrgico y hasta un 75% en pacientes sometidos a ventilación mecánica, siendo más frecuente en pacientes que se someten a cirugía cardíaca. Es una entidad infradiagnosticada e infratratada. Esto y la amplia incidencia se deben fundamentalmente a que no existen, existen múltiples test, pero no están estandarizados, y también hay múltiples definiciones de delirium, ¿vale? Luego, saber que el uso de benzodiazepinas para la sedación en UCI aumenta el riesgo de delirium, y esto es muy importante, y luego que tiene riesgo de eventos adversos, de resultados adversos, como son el aumento del riesgo de caída, demencia, deterioro cognitivo, aumento de la institucionalización, hospitalización prolongada, aumento de mortalidad y aumento de coste hospitalario. En este estudio, simplemente para que veáis que tiene relación con nuestra práctica diaria, sabéis que la anestesia general se asocia a resultados cognitivos adversos, como puede ser el delirio, fundamentalmente en pacientes ancianos. Y en este estudio lo que evalúan es la asociación entre las trayectorias del electroencefalograma durante la emergencia de la anestesia y el riesgo de delirium o la incidencia del delirium en el posoperatorio. Y lo que ven en esa población que estudian es que un aumento, una duración de 3 horas en la anestesia supone un aumento del riesgo de delirium en la unidad de recuperación posanestésica, y que durante la emergencia anestésica, cada 5 minutos que se prolongaba esa emergencia, aumentaba en un 25% el riesgo de delirium, ¿vale? Y se ve que sobre todo la mayor incidencia se da en cirugía de columna. Para diagnosticar el delirium, ¿qué vamos a hacer? Pues como cualquier otra entidad, lo que vamos a hacer es una anamnesis, una exploración física y en este caso una exploración neurológica detallada. Nos interesa saber el estado cognitivo basal de nuestro paciente para detectar cambios agudos, porque hemos visto que es una de sus características fundamentales. También es necesario evaluar el nivel de conciencia del individuo, con escalas como RASS, que la utilizamos a diario, o la AVPU, que básicamente lo que evalúa es la alerta, respuesta verbal al dolor o no respuesta, que también la he dejado aquí abajo. Y
tenemos que detectar factores predisponentes y precipitantes del delirium, que lo explicaremos más adelante, y luego existen una serie de test psicométricos que son el CAM-IQ y el ICD-SC, que también lo vamos a explicar a continuación, pues para detectar su presencia en nuestro paciente, igual que lo haríamos con el contaje de la diuresis o las tensiones horarias. Muy importante también hacer un diagnóstico diferencial con entidades con las que podemos confundirlo, como son, por ejemplo, la demencia, la depresión, ansiedad, trastorno psicótico, estado epiléptico o síndromes focales. Entonces, en esta revisión sistemática y metaanálisis, lo que hace es evaluar la precisión de los distintos test psicométricos para detectar la presencia de delirium en los pacientes de la unidad de cuidados críticos y llega a la conclusión de que el Confusion Assessment Method, la variante que se utiliza en UCI, es la que mayor sensibilidad y especificidad tiene, seguida del ICD-SC, que es el Intensive Care Delirium Screening Checklist. Y son estos dos los que vamos a explicar a continuación. Entonces, el Confusion Assessment Method evalúa 4 aspectos. Por un lado, si nuestro paciente tiene una alteración del estado mental. Por otro lado, si hay una alteración en la atención de nuestro paciente. Luego, si hay una alteración en el nivel de conciencia. Y por último, si hay pensamiento desorganizado. Si nuestro paciente cumple los 3 primeros ítems o el cuarto, pues estaríamos ante un paciente con delirio. Y por otro lado está el Intensive Care Delirium Screening Checklist, que como su propio nombre indica es una lista de ítems que pueden aparecer en nuestros pacientes, como son alteraciones del nivel de alerta, inatención, desorientación, alucinaciones, agitación, etc. Entonces cada punto que cumple nuestro paciente o cada ítem que cumple nuestro paciente, mejor dicho, suma un punto, y con 4 o más puntos tendríamos el diagnóstico de delirium, con 1 o 3 tendríamos el delirium subsindrómico, que luego veremos al final que es importante. Y luego a destacar que en este primer ítem, que es cualquier cosa diferente a un estado de alerta normal, si nuestro paciente está no responde a estímulos o solo responde a estímulos dolorosos, se recomienda dejar la evaluación para el siguiente turno, porque no vamos a tener una respuesta adecuada. Si hablamos de la etiología y la fisiopatología del delirium, pues la etiología a día de hoy no se conoce y es una necesidad para intentar saber manejarlo. Lo que sí se sabe es que existen factores predisponentes, que son factores inherentes al paciente que van a aumentar el riesgo de desarrollarlo, y son fundamentalmente la edad y el deterioro cognitivo previo, aunque también se ha visto en múltiples estudios que la patología cardíaca, incluyendo arritmia, insuficiencia cardíaca, patología coronaria o hipertensión, favorecen su aparición. Luego están los factores precipitantes, que son factores externos a la persona que van a incidir sobre ella y van a favorecer la aparición de delirium. Y aquí sí que tendríamos la cirugía, alteraciones metabólicas, alteraciones electrolíticas, factores ambientales, fármacos, abstinencia de fármacos y trastornos a nivel de neurotransmisores, citoquinas, biomarcadores, etc. Y luego tendríamos los factores protectores, que son aquellos que van a disminuir su incidencia, que son fundamentalmente una reserva cognitiva previa alta, un alto nivel de vocabulario, la participación en actividades sociales, y luego a nivel hospitalario, pues el hecho de tener una habitación individual, tener televisión o radio y una orientación continua por parte del personal. En cuanto a la fisiopatología, tampoco está claramente definida, pero se sabe que se produce una alteración a nivel de los neurotransmisores y de la citoquina a nivel cortical y subcortical, que van a favorecer la aparición de este delirio. Se ha visto que la acetilcolina juega un papel fundamental en el delirium, porque va a haber reducido su nivel en los pacientes que lo presentan, y luego se sabe que la hipoxia y el déficit de tiamina también se asocian a una síntesis reducida de acetilcolina y por tanto más riesgo de delirio. Mediante estudios electroencefalográficos que se han hecho en pacientes, pues se ha visto una afectación cerebral a nivel global, no solo en un territorio cerebral, y se ha visto que predomina una actividad de ondas lentas y ritmo alfa reducido, pero que en pacientes donde el delirio está producido por abstinencia de sustancias, por intoxicación por droga o por medicación del tipo sevoflurane o propofol, va a predominar una actividad rápida
de alto voltaje. Y luego también se ha visto la importancia de las citoquinas que se van a ver aumentadas en pacientes con delirium o van a propiciar la forma hiperactiva del mismo y estas van a aumentar en situación de sepsis, de bypass cardiopulmonar o de fractura de cadera. Esta es una tabla con algunos factores precipitantes y la fisiopatología que más o menos lo explica para intentar favorecer el tratamiento, para que veáis que son cosas que vemos a diario, como por ejemplo duración de la intervención, tipo de anestesia, el tipo de sedación que se utiliza, los fármacos que utilizamos, si ha habido una transfusión intraoperatoria, el manejo hemodinámico, si hay una lesión neurológica, si hay una alteración a nivel del metabolismo de la glucosa, el tipo de ventilación mecánica, si hay infección, lesión renal, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones en el manejo del dolor, fiebre o hipotermia, abstinencia de nicotina o de alcohol, el uso de corticoides o el tipo de cirugía y la gravedad de la enfermedad de nuestro paciente. Luego es muy importante también conocer la relación entre la alteración del sueño y el delirio. Sabemos que el sueño es fundamental para la salud y que es clave para la mejoría de los pacientes en cuidados críticos. Y también sabemos que el sueño en la unidad de cuidados críticos es un sueño pobre, fragmentado en muchos periodos cortos, que no llega a sumar en total ni la mitad de la hora de sueño normal de un individuo, y que además es un sueño poco eficiente en fases superficiales, N1 y N2, con ausencia de fases N3 y REM, que son las verdaderamente reparadoras. Las causas de esta alteración del sueño, pues se postula que pueden ser las pérdidas de señales ambientales, como por ejemplo ese ciclo luz-oscuridad, y luego también alteraciones patológicas a nivel celular por la propia enfermedad del individuo. Además, se sabe que la melatonina tiene un papel fundamental en ese ciclo sueño-vigilia y va a haber alterada su síntesis en situación de sepsis, en ventilación mecánica, con el uso de benzodiazepina y de opioides o de otros sedantes, con los agonistas dopaminérgicos, con los beta bloqueantes, etc. Y hay múltiples estudios, mucha literatura de las consecuencias de una alteración del sueño en los pacientes críticos, entre ellas pues el delirio, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Una cosa que sabemos, pero que muchas veces no tenemos en cuenta, se nos olvida, es que sedación y sueño no son lo mismo. La sedación comparte muchísimas características con el sueño, pero no tiene todo el espectro, todo el amplio espectro de beneficios restauradores que tiene el sueño, y eso es importante recordarlo. Además, a diario utilizamos benzodiazepinas para inducir el sueño nocturno en la unidad de cuidados críticos, y esto lo que hace es suprimir la etapa N3 y REM, que son las de sueño reparador. Utilizamos también opioides, que lo que hacen es disminuir el tiempo total de sueño y favorecer un sueño superficial. Podemos utilizar corticoides, que también disminuyen el sueño REM y favorecen la aparición de pesadillas. Y luego, en la calidad del sueño de nuestro paciente también influye la gravedad de su enfermedad y el mal control del dolor. Además, también hay múltiples estudios que hablan de que la privación de sueño favorece la aparición de una presión arterial elevada, frecuencia cardíaca elevada, alteración del metabolismo de glucosa y hormonal, pero también alteración a nivel ventilatorio, del tipo una mala respuesta a la hipercapnia y a la hipoxemia, riesgo de colasio de vía aérea superior, disminución de la resistencia de los músculos respiratorios, y todo esto que lo que va a hacer es dificultar al final la extubación, ¿vale? Entonces, en uno de los artículos proponen este esquema de protocolo para el manejo de sueño en UCI, que básicamente incide sobre 4 puntos, que serían la luz, el ruido, los cuidados y la farmacoterapia en función de las horas de luz. Y aquí lo he resumido en una tabla. Básicamente proponen que durante las horas de luz, durante el día, se intente subir las persianas, abrir las ventanas, que entre luz, intentar realizar todos los cuidados, el aseo, la fisioterapia, que se favorezca la visita familiar, y que se realicen los ajustes de medicación y los ajustes nutricionales necesarios, que si el paciente está sedado se realicen ventanas de sedación. Y luego, durante las horas de oscuridad, lo que proponen es pues cerrar las ventanas, las persianas, que haya una luz tenue,
que haya una música relajante, incluso que no haya ruido. Se propone el uso de antifaces de auriculares o incluso de tapones. Intentar actuar sobre el paciente lo menos posible a nivel de personal de enfermería y médico, favorecer el descanso. Y luego, en caso de utilizar medidas farmacológicas, pues un fármaco prometedor es la dexmedetomidina, que se ha visto que induce un sueño bastante eficiente, con predominio en fase N2, evita o disminuye el sueño durante el día y además disminuye la incidencia de delirium. Si bien no se ha demostrado, todavía no está recomendado por la guía y necesita pues más evidencia. Y luego está la melatonina, que sabemos de su participación en el ciclo sueño-vigilia, pero es verdad que por muchos artículos que haya, ninguno demuestra ni que disminuya la incidencia del delirium ni que mejore la calidad del sueño. Y luego también pues se habla de los antagonistas de la orexina, pero de eso tampoco hay mucha evidencia. Unas cosas que sí que tenemos que tener claras es que tenemos que evitar o minimizar fármacos que alteren el sueño, como benzodiazepina y opioides, disminuir la polifarmacia y tener en cuenta que nuestro paciente puede desarrollar una abstinencia a fármacos que use en casa, entonces tenemos que valorar reintroducirlo. Teniendo, a colación de esta abstinencia que hemos mencionado, pues tenemos el síndrome de abstinencia en UCI, fundamentalmente el síndrome de abstinencia alcohólica, pero también a sustancias. ¿Vale? Entonces, ¿qué es? Pues es un conjunto de síntomas físicos que van a aparecer tras el cese de consumo de alcohol o de otra sustancia en pacientes en cuidados críticos y en pacientes con ese trastorno de consumo. Va a aparecer entre las 6 y las 24 primeras horas de ingreso, normalmente entre los 2-3 primeros días, y puede durar semanas o incluso meses. ¿Cómo vamos a detectarlo? Pues inicialmente por la clínica, que vemos en la imagen cómo varía en función de la fase en la que nos encontramos. Primero tendríamos una fase de ansiedad, insomnio, náuseas, temblores. Después, a los días, una fase de convulsiones, alucinaciones, confusión. Y una tercera fase con fatiga, irritabilidad, ansiedad y depresión. Y luego tenemos una serie de test que nos van a ayudar a identificarlo. Por un lado tenemos el PAUS, que lo que nos va a identificar es los pacientes en riesgo de desarrollarlo. Y luego teníamos el audit, que lo que va a hacer es identificar pacientes que tienen ese trastorno de abuso por alcohol. ¿Cómo se va a manejar? Pues el tratamiento de elección del síndrome de abstinencia alcohólica son las benzodiazepinas y no se hace diferencia de la superioridad de una sobre otra. Es verdad que mencionan fundamentalmente diazepam, lorazepam y proponen un tratamiento por vía oral. Sí que se menciona que si tenemos un paciente con un síndrome de abstinencia complicado o con síntomas graves, se puede iniciar por vía intravenosa y luego pasar a vía oral lo antes posible. Y aquí hemos dejado una tabla con las dosis y la posología. Otros fármacos que se proponen en la literatura son, por ejemplo, la gabapentina a altas dosis, la dexmedetomidina también se puede utilizar. Es verdad que no se utiliza en monoterapia y lo que hace es reducir la necesidad de benzodiazepina y de haloperidol. La clonidina, una alfa agonista, también se propone como tratamiento. Y luego el propofol, que es el tratamiento de elección cuando tenemos un síndrome de abstinencia refractario a benzodiazepina. El valproato también se propone, pero es verdad que por sus efectos tóxicos no se utiliza tanto, y luego el clometiazol. Lo que sí es importante saber que en un paciente que tenga un riesgo de desarrollar un síndrome de abstinencia o bien que lo haya desarrollado, tener en cuenta la reposición de suplementos y de micronutrientes, porque son pacientes que van a tener los deficitarios por definición por su trastorno de abuso de alcohol y una desnutrición de base. Entonces hay que suplementar con tiamina, con ácido fólico, magnesio y con fósforo. Y ya si pasamos a la estrategia de prevención y tratamiento posteriormente del delirium, pues vamos a decir que lo primero de todo es identificar los pacientes a riesgo, intentar minimizar los factores precipitantes y reducir el efecto de los predisponentes, que son los del propio paciente. Vamos a hacer un manejo adecuado del dolor y de la tensión arterial de nuestro paciente, y luego es verdad que existen una serie de intervenciones farmacológicas, pero como veis ahí en el estudio, no hay evidencia disponible para respaldar el uso de fármacos para la prevención del delirium. Es verdad que se ha investigado y, por ejemplo, con la dexmedetomidina pues hay bastantes artículos que han probado, pues se sabe que disminuye la respuesta proinflamatoria, que mejora la calidad del sueño y que reduce la ansiedad y el dolor
y reduce también la incidencia de delirium cuando se utiliza en el perioperatorio, pero falta mucha más información. Es verdad que esto sobre todo se ha visto en pacientes con delirio hiperactivo y pacientes intubados, porque al disminuir esa ansiedad, esa agitación, disminuye el riesgo de extubación accidental y favorece el déficit respiratorio, pero se necesita más evidencia para ver el papel que tiene en el delirio hipoactivo, donde no hay agitación y por tanto no hay riesgo de extubación en el paciente y en pacientes no intubados. Y luego otras alternativas que se proponen, pues los inhibidores de la colinesterasa, el haloperidol, la ciprasidona, gabapentina, melatonina. Lo que sí tiene evidencia y sí que tenemos que intentar es evitar la sedación con benzodiazepina. Esto es un cuadro o una imagen de la propuesta de la ASA. Son 6 propuestas para la prevención del delirium en las unidades de cuidado intensivo, y lo que abogan fundamentalmente es por una educación y entrenamiento del personal para detectar y manejar el delirium, un adecuado control del dolor, hacer un screening o una evaluación del estado cognitivo de nuestros pacientes y por tanto un screening del delirium que proponen hacerlo diariamente, mínimo 2 veces al día durante 5 días o hasta el alta. Evitar el uso de ansiolíticos y de antipsicóticos siempre que sea posible y sobre todo priorizar las medidas no farmacológicas. Y en cuanto al tratamiento del delirium, pues es verdad que la sesión trata del abordaje del manejo del delirium. Por más artículos que hemos leído, solo hemos encontrado este muro, y es que no existe ningún tratamiento farmacológico que pueda tratar el delirium, ¿vale? Lo que se recomienda en todas las guías es priorizar las medidas no farmacológicas. Es verdad que hay algunos síntomas derivados de este delirium o comportamientos de los pacientes que van a precisar un tratamiento farmacológico, pero todas las guías intentan o proponen evitar el uso rutinario de haloperidol, de antipsicóticos atípicos o de estatina para el tratamiento del delirio, y que sepamos que cuando estamos administrando fármacos estamos tratando síntomas, pero que no estamos tratando el delirio. ¿Qué es lo que sí que apoyan las guías? Pues para un control a corto plazo, para un manejo de la agitación, se pueden utilizar antipsicóticos, siempre titulando la dosis, teniendo en cuenta los efectos adversos que vayan surgiendo. Y luego, para prevenir la extubación accidental o para favorecer el déficit respiratorio, como hemos dicho previamente, pues el uso de medetomidina. Este esquema está muy bien, aparece en la guía de práctica clínica para el manejo del delirium y es bastante intuitivo y muy sencillo de seguir. Entonces lo que hace en un primer lugar es ver si nuestro paciente tiene una afectación del estado mental, ¿vale? O un discurso inapropiado. Si lo tiene, pues lo que voy a hacer es pasar un test psicométrico, que sería el Confusion Assessment Method o el ICD-SC. Si mi paciente no tiene delirium, directamente me voy a un diagnóstico diferencial. Que mi paciente tiene delirium o tiene una puntuación de posibilidad de delirium, lo que proponen en un primer lugar son las medidas no farmacológicas, siempre que no estemos en esa situación de emergencia donde necesitamos tratar inmediatamente, ¿vale? Entonces, en esas medidas no farmacológicas pues incluye tratar las causas que hayan podido desencadenarlo, como trastorno electrolítico, sepsis, el uso de drogas psicoactivas, tener un paciente con un hilo paralítico, o intentar orientar al paciente, que sepa dónde está, quién es, y apoyo sobre todo visual, reducir el ruido que haya ambiente, intentar movilizarlo de forma precoz, implicar a la familia en el proceso y darle un tiempo para que todas esas medidas no farmacológicas hagan efecto. ¿Que esto no es eficaz? Pues entonces ya no iríamos a la parte del tratamiento farmacológico. Y una vez que decidimos que vamos a tratar farmacológicamente, tenemos que ver en qué escenario estamos. Entonces, tenemos 5 posibilidades. Un paciente que tenga una historia de consumo excesivo de alcohol, y entonces lo que vamos a sospechar es un síndrome de abstinencia alcohólica, y lo que vamos a tratar es con benzodiazepina o con alfa-agonista con la vitamina, es decir, con esa suplementación de micronutrientes que hemos dicho previamente, y más o menos antipsicóticos si tiene algún síntoma que yo quiera tratar. Si nuestro paciente tiene una historia de psicosis, lo que voy a sospechar es una descompensación psicótica, y entonces voy a llamar al psiquiatra y voy a dar antipsicóticos. Si mi paciente tiene una historia de consumo de fármacos psicoactivos, de opioides, y lo que sospecho es una abstinencia de esos fármacos, lo que puedo hacer es reintroducirlo. En el
cuarto escenario tendría un paciente que está tratado con opioides como por ejemplo el tramadol y desarrolla alucinaciones por tramadol, y entonces lo que voy a hacer es pararlos e iniciar otro tipo de analgesia. Y por último, si mi paciente sospecho que tiene una privación del sueño, un sueño patológico, pues voy a administrar inductores del sueño considerando la desmetomidina y teniendo en cuenta que es importante evitar la benzodiazepina. Entonces, a continuación viene una serie de tablas con los 3 tipos de fármacos que podemos utilizar para el manejo de los síntomas del delirium: antipsicóticos, benzodiazepina y alfa-agonistas, con la dosis, la vía de administración y los efectos adversos. Los más utilizados en nuestros servicios son el haloperidol, por ejemplo, que es importante tener en cuenta que hay que evitarlo en pacientes con prolongación del QT, en pacientes con Parkinson, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio o hipopotasemia. Luego el diaprizal, que también se usa mucho, importante evitarlo en pacientes que estén con droga vasoactiva o beta bloqueantes, que tengan un prolactinoma o cáncer de mama, un feocromocitoma, y también importante evitarlo en ancianos. Y luego pues el resto de antipsicóticos típicos y atípicos que utilizamos y que podríamos utilizar. He traído estos 2 artículos que son contrarios para que veáis que hay mucha controversia en la literatura en cuanto al uso de estos fármacos. Por un lado, en el artículo de arriba tenemos que el haloperidol, concluye que el haloperidol no tiene ninguna evidencia ni en disminución de incidencia del delirium, ni en la disminución de las estancias, ni en la mortalidad, ni en nada. Y en el de abajo dicen que el haloperidol no solo no es dañino, sino que es beneficioso y que por tanto se puede utilizar para el tratamiento. Aquí tendremos la tabla de la benzodiazepina, teniendo en cuenta que su indicación principal son de elección para el síndrome de abstinencia alcohólica y que luego se pueden utilizar de forma puntual para control de ansiedad, agitación o para asegurar el sueño, teniendo en cuenta que no son de elección. Y luego el propofol, que aunque no es una benzodiazepina, lo incluimos aquí, que ya sabemos que se utiliza para el síndrome de abstinencia alcohólica refractaria. Y luego los alfa-agonistas, fundamentalmente la desmetomidina, es el fármaco ideal tanto para el manejo del delirio como para el resto de entidades. Y os dejo aquí este artículo en el que habla de que compara el uso de haloperidol, de clonidina y de placebo para ver si se reduce la incidencia de delirium, y concluye que no solo reducen el haloperidol y la clonidina, no solo no disminuyen la incidencia de delirium, sino que la aumentan, y además aumentan la duración, por tanto no recomienda su uso. Y luego ya por último dejaría la guía de práctica clínica basada en la evidencia, que es todas las guías que hemos estado mencionando previamente sobre el manejo del delirium. Hay marcado lo más importante, pero lo he dejado aquí resumido. Y va a ser a modo de conclusión y de resumen, porque lo que nos dice es que tenemos que intentar utilizar la menor dosis efectiva de sedante o evitar la sedación siempre que sea posible, y utilizar una analgesia first strategy. Si utilizamos sedación, importante monitorizarla y intentar no utilizar una sedación profunda de manera rutinaria. Priorizar la analgesia multimodal, realizar una movilización temprana, evitar el uso de benzodiazepina en pacientes con alto riesgo de delirium y utilizar fármacos no benzodiazepínicos para el sueño nocturno si es posible. Si sedamos con benzodiazepinas, que sea una sedación ligera y en bolos. Y luego importante pasar esos test psicométricos para la detección del delirium de forma periódica. En resumen, priorizar las medidas no farmacológicas sería lo ideal para el manejo del delirium. Y las guías dicen que en caso de utilizar fármacos a modo de prevención, estaría recomendado únicamente el uso de desmetomidina a baja dosis para la prevención del delirium en el postoperatorio de cirujanos cardíacos con alto riesgo de delirium y con ventilación mecánica no invasiva. Y el haloperidol estaría recomendado en mayores de 75 años que se van a someter a una cirugía abdominal o ortopédica. Y si hablamos del tratamiento de delirium, se recomienda fundamentalmente para el delirium hiperactivo la desmetomidina, sobre todo en pacientes intubados, y para el delirium hipoactivo la quetiapina. Y luego ya a modo de cierre os dejo este artículo que me ha parecido muy interesante sobre el futuro de la unidad de cuidado intensivo, donde habla de que el delirium ya no sería un problema. Y no sería un problema porque la incidencia sería próxima a cero, ya que habla de tener a pacientes sin sedación, sin dolor, despierto y cómodo, ¿vale? Entonces, como veis aquí en la disposición logística de la UCI, sería una zona de
médica, separada completamente y aislada acústicamente de la zona de las habitaciones de los pacientes, con equipamiento de alta tecnología que permita tenerlos monitorizados sin que estén enganchados a múltiples cables. Y luego en la zona de las habitaciones pues tendríamos un acceso y una visual a la naturaleza, un acceso a los patios, una zona espaciosa para pues, tener compañía de la familia, luego todo tipo de tecnología para hacer ejercicios cognitivos, elementos de orientación del tipo calendario, relojes o fotos familiares, ¿vale? Y pues todo muy moderno y muy cómodo para los pacientes. Pero a lo que más importancia le da el artículo es, por un lado, al abordaje multidisciplinar del paciente, es decir, desde diversos puntos de vista, médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapia, etcétera. Y luego, por otro lado, la calidad humana del trato tanto con el paciente como de la familia. Es decir, dice que para conseguir una incidencia de delirio cero es necesario pues el saber comunicar al paciente, saber tranquilizar a la familia y saber explicar pues toda la situación y cómo va el proceso. Así que nada, esta sería la bibliografía y pues nada.